verdad muy útil para nosotros ya concluir eso y pues cerrar eso como usted dice, cerrar ese corte de la mejor manera. Entonces, por mí está súper bien. Listo, listo, está bien. Ángelo, ¿qué piensa? Listo, profe, pues yo la verdad también por ahí tenía anotado unas preguntas que se van saliendo cuando uno está repasando así. Entonces, sería bueno también hacer esas preguntas como para aclarar las dudas y entrar de lleno a este segundo corte. Listo, listo, perfecto. Entonces ahí para contextualizar a Ángela, entonces el sábado en la clase haremos, y también para contextualizar a Silvia, en la clase del sábado haremos una sesión de ejercicios. ¿Y cuáles ejercicios? Los ejercicios, los 4 del taller, los 2 del parcial, porque los 4 del parcial, porque fueron parciales diferentes, para que pues cada uno manifieste sus dudas y que quedemos pues como claros. Y eso me dará tiempo como para de pronto errores que haya identificado en el parcial, pues conocer de pronto el punto de vista de por qué los hicieron, y eso pues ayudará como a matizar o a entender de pronto cierto procedimiento, ¿les parece? Listo. Entonces, eh, igual veremos el tema de hoy, ¿cierto? Ya les estoy compartiendo pantalla, me dicen si no están viendo la primera diapositiva, y aquí estoy moviendo a la segunda, pues como para saber si sí está correcto. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Yo les compartí las páginas del Treibal, segunda edición. En el Treibal explican, me parece que es muy bien como lo plantean. El Treibal es muy enredado en la parte de coeficientes de transferencia, me parece a mí, pero en este tema de balances, pues es un poco más claro. Entonces, este tema de balances de materia va a ser tomado exclusivamente de ese libro. Pues posiblemente más adelante cuadraremos algunos ejercicios de otro texto. Pero empezaremos pues con una especie de preliminares, ¿cierto? Esos preliminares, ¿qué es lo que quieren plantear? Nosotros de aquí en adelante ya vamos a centrarnos un poco más en lo que es el equipo a nivel industrial o el equipo en la realidad. Me explico. Tenemos, por ejemplo, una torre de absorción. No sé hasta ahora de ustedes quiénes conocen cómo es una torre de absorción, ¿sí? Entonces, una torre de absorción, voy a hacer un monacho acá muy simple, hay muchas configuraciones, pero una torre de absorción, lo que nosotros hemos visto es que todas las operaciones de transferencia de masa lo que buscan es poner en contacto fases, ¿sí? Entonces, si tenemos una torre de absorción en la cual está entrando, digamos, un gas por aquí, bueno, al contrario, pongamos a entrar el líquido por arriba para que tenga más sentido eso. Ponemos a entrar un líquido por arriba y un gas por debajo, ¿sí? Recuerden ustedes que todas las operaciones de transferencia de masa lo que buscamos es que exista un contacto. Si hay un contacto, eso va a garantizar que se dé la transferencia. Pero aparte de que se dé la transferencia y se dé el contacto, pues también necesitamos que el contacto que se dé sea efectivo. Entonces, muchas de las unidades, ejemplos, es una torre de absorción. Una torre de absorción tiene, digamos, platos, ¿sí? Platos. Pues, ¿qué son platos? Aquí los estoy dibujando como de esta manera. ¿Sí? Hay otras configuraciones que son platos, digamos, completos. Lo que quiero que imaginen, ya después vemos unas fotos de esto, imaginen que esto es cilíndrico, toda esta columna, y yo acá voy a hacer como una especie de zoom de lo que es un plato. Imaginen que es como una especie de tapa de olla, y la tapa de olla tiene una cantidad de huecos, ¿sí? Y esos huecos, digamos, si vamos a verlo de lado, como que sería un hueco. Imaginen ustedes aquí que esto es uno de los huecos, el segundo hueco del plato, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Todo esto está lleno de agua, ¿sí? Pero en cierto momento una gota de agua
va a entrar en esta parte, ¿sí? Otra gota de agua va a entrar aquí. La configuración de una torre de absorción, digamos que si es de plata, si eso también puede cumplirse con una torre, con una columna de destilación, es que estas gotas, perdón, permitan que esta gota tenga un contacto con el gas, ¿sí? Entonces, esta sería como una especie de área de transferencia, ¿cierto? A pesar de que venimos de una torre tan grande, en la cual tenemos una gran cantidad de agua aquí, casi siempre los diseños están basados en buscar que exista una buena área de transferencia, y en este caso una buena área de transferencia es tener una gota y que la gota esté rodeada del gas. Vean ustedes aquí que existen otros retos aparte del reto de la transferencia de masa. También existen caídas de presión a lo largo del sistema. Imaginen que una burbuja de gas llegó aquí, pero si esto es muy profundo, pues no va a tener la fuerza para poder seguir, porque la columna de gas tiene que seguir entrando en contacto con los diferentes platos o con las diferentes unidades. Para resumir este cuento, nosotros hasta ahora lo que hemos visto es simplemente centrarnos en la transferencia. ¿Y la transferencia se da dónde? Bueno, en esta región de acá, ¿sí? Entonces nosotros estamos trabajando hasta ahora como una especie de micro, a pesar de que muchos de nuestros ejercicios era que tengo el beaker, está en contacto con aire, ¿sí? O recuerden cuando decíamos en los ejercicios que hay una columna de absorción, pero que hacíamos una especie de zoom, que en cierto punto pasa lo siguiente, ¿cierto? Es como si en cierto punto estuviéramos enfocando algo. Eso por una parte. Por otra parte, también recordar, que esto me imagino que lo han visto ustedes en otras asignaturas, los conceptos de batch, o sea, lotes, y el concepto de continuo, ¿cierto? Cuando tenemos una operación de transferencia de masa en condiciones batch y en condiciones continuas, pues digamos que cada uno tiene como unas particularidades diferentes. Pero aquí lo que quiero que tengamos presente aquí en los preliminares es que en un proceso batch, imaginen ustedes que yo tengo este beaker de arriba y le voy a agregar una sustancia sólida, sal, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el proceso de transferencia de masa ahí? Pues lo que ocurriría uno o esperaría uno es que esa sal se diluya, pero ese cambio en la concentración de la sal va a ser una función ¿de qué? Va a ser una función del tiempo principalmente. También alguien diría, también es función de la posición. ¿Y a qué me refiero con la posición? Es que en estas zonas posiblemente se va a almacenar sal, o sea que aquí va a estar más concentrado que arriba, pero alguien diría, pues póngale un agitador, y si le ponemos un agitador estamos garantizando que la concentración en todas partes sea igual, y va a ser solo función del tiempo. En continuo, ¿qué es lo que ocurre? Ejemplo, en esta columna de absorción, aquí la concentración va a ser función del tiempo también, pero aquí sí claramente es función de la posición. ¿Y por qué función de la posición? Porque recuerden ustedes que a medida que una partícula está avanzando, pues va a estar en contacto más veces o menos veces con una partícula de gas, en este caso si es el líquido, o sea que la concentración aquí va a ser diferente a lo largo de la columna y también va a ser diferente a lo largo del radio, etcétera, etcétera. Eso es simplemente para que tengamos en cuenta que el tiempo importa, que la posición importa, ¿cierto? Ya si entramos en sistemas estacionarios, pues ya esto no va a entrar. Eso es como una especie de preliminares aquí que no se nos olvide. Otro aspecto importante que debemos recordar, el concepto de equilibrio. Recuerden ustedes que en el último tema, cuando ya estábamos hablando de coeficientes de transferencia de masa locales y globales, incorporamos el concepto de diagramas de equilibrio. Y recuerden ustedes que los diagramas de equilibrio es simplemente una representación que me está mostrando qué está pasando. Aquí voy a colocar entre las fracciones molares Y y X, y que el equilibrio es simplemente esa función, ¿cierto? Y asterisco, como lo estábamos trabajando, función de composiciones asterisco. Y ese diagrama de equilibrio o diagrama de distribución, como también se llama, esto es simplemente una relación de tipo termodinámico.
¿cierto? Aquí simplemente la termodinámica lo que hacía era plantearnos una relación, pero también nos plantea algo importante que tenemos que tener en cuenta, que nos plantea una restricción o una limitante. Ya vamos a ver por qué restricción y por qué limitante, ¿cierto? Recuerden también ustedes que la termodinámica lo que nos decía era que un equilibrio era cuando había una igualdad de potenciales químicos, ¿cierto? Potencial químico de la partícula ahí en la fase 1 y en la fase 2, ¿sí? Y que todo esto uno al final hacía o no simplificaciones, sino representaciones, y esto podía estar en función de las fugacidades parciales, ¿cierto? Una igualdad de fugacidades parciales. También no podía hacerlo como función de actividades parciales, de actividades por componente. Y al final llegamos nosotros a expresiones tan complicadas como la definición de equilibrio líquido-vapor, que era fugacidad por un lado y actividad por otro, con coeficientes de actividad, o a descripciones tan simples como esta, ¿cierto? Que decíamos que era como Henry o como Raúl, ¿cierto? Presión parcial sobre presión total, ¿cierto? Todas estas eran descripciones de qué? De un equilibrio, ¿cierto? Y la descripción de un equilibrio que va a ser de utilidad para nosotros, o viene siendo de utilidad para nosotros, es, digamos, la descripción gráfica o la descripción matemática, que viene a ser esta o una de estas funciones. Permítame un momentico. Dos minutos, ya regreso. Entonces estas restricciones, o este diagrama de equilibrio nos va a servir en esta clase, en las clases que vienen, para definir muchas cosas. ¿Listo? Ahora que vamos a entrar a revisar. Esto es podemos decirlo que es una unidad, o podemos pensar que es un plato dentro de la columna de absorción que vimos ahora, por ejemplo. Y aquí vamos a empezar a plantear balance de materia globales cuando estemos tratando dos tipos de procesos principales. Cuando estamos trabajando con sistemas o corrientes en paralelo, o cuando estemos trabajando sistemas en contracorriente. Este primero que vemos aquí, como ustedes pueden ver, es un proceso o una etapa o una columna completa o un secador completo que está en paralelo. Entonces, ¿cómo nos está definiendo esto aquí para que empecemos a ver la nomenclatura? Y recuerden de pronto lo que alcanzaron a revisar en el Treibat. Como les decía, puede ser una unidad o puede ser una etapa, y simplemente me está diciendo, bueno, está entrando una corriente por acá, ¿cierto? Y sale aquí. Y en paralelo está entrando una corriente R, que está saliendo también por acá, ¿sí? Como les decía, imaginen ustedes que esto es, ¿qué puede ser esto? ¿Qué unidad puede representar? Digamos que es una torre de absorción. La torre de absorción mide todo esto, ¿cierto? Mide L, ¿sí? Una torre de absorción extraña, pero digamos que puede ser esto, que es una torre completa que mide L. O alguien podría decir, no, es que esto simplemente es un plato, ¿sí? Es un plato que está en contacto, una zona de la columna. Lo que tenemos que ver aquí es que tenemos un volumen de control que está rodeado por el número romano 1, ¿sí? Y sobre ese volumen de control es que vamos a hacer los balances. O después lo haremos sobre el volumen de control 2. ¿Cómo lo están describiendo en el libro? En el libro tenemos un flujo molar E1, ¿sí? Y ese flujo molar E1, vamos a colocar aquí, es una suma de dos flujos.
de un flujo que es un flujo de solvente más un flujo, coloquemos un flujo EA, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Este solvente está arrastrando un soluto A, ¿sí? Razón por la cual el flujo total de esa corriente va a ser la suma tanto del solvente más el soluto. Y me están describiendo que esto podríamos cambiarlo a ES más Y1 por E1, ¿sí? ¿Qué es Y1? Y1 es la fracción molar de ese soluto. Pues digamos que estas dos expresiones son equivalentes, quedémonos con esta mientras tanto. Esta es una Y minúscula, ¿sí? Vamos a tratar de diferenciar. Ya vamos a ver qué es la Y mayúscula. De igual manera, esta corriente está entrando con una concentración Y1 y va a salir con una concentración Y2, razón por la cual aquí la corriente 2 va a ser igual al solvente más Y2 por E2. Aquí es un balance de materia normal, estamos hablando de estado estacionario, o sea que la variación con respecto al tiempo va a ser igual a 0, ¿cierto? Estamos nada de, tampoco de reacción química. Bien, entonces aquí empezamos a analizar algo importante, que nos podría, el solvente. El solvente en este caso, me están diciendo que el solvente es un inerte y tampoco se va a volatilizar. Quiere decir que el solvente E sub S sigue derecho, si entraron 10 moles, salen 10 moles, y de la misma manera podríamos describir lo que está pasando con la corriente R. Tengo R moles totales, entran R1 y salen R2, R1 y R2 pueden ser diferentes, también están arrastradas por un solvente que no se difunde en el tiempo, o sea que RS1 y RS2 es igual, razón por la cual usaremos solo RS, y está tratando con una fracción molar X1. Ven ustedes que esta descripción lo que podría decir es que, bueno, digamos que es una corriente gaseosa, es una corriente líquida, que podríamos inferirlo, no es necesario, pero pues digamos que podríamos trabajarlo así, para hacer un símil de lo que hemos trabajado anteriormente, de que estamos hablando de Y y X, o sea, de gas y líquido. ¿Qué suposición vamos a hacer acá inicialmente? Una suposición que todavía no tiene que ver nada con el balance, pero nos va a tener que ver algo. Aquí, la corriente rica en A es R. O sea que R tiene una concentración, una fracción de soluto A mayor de la que tiene la corriente E. ¿Eso que va a generar? Que exista una fuerza guía, una fuerza motriz, un diferencial de concentración, razón por la cual el soluto A va a transferir desde la corriente R hasta la corriente E. Es una especie de simplificación o de suposición que haremos acá y la vamos a utilizar más tarde. Ahora bien, permítanme, acá ya nos quedan unas expresiones, vamos a ver cómo llegamos a esas expresiones. Hagamos un balance de materia ahí. Entonces, primero vamos a cambiar de color. ¿Qué color tengo? Bueno, vamos con este color. ¿Cómo queda el balance aquí? Pues lo que entra debe ser igual a lo que sale. Como les decía, no hay reacción química, no hay nada más. Vamos a ver el balance para el componente A. ¿Qué está entrando de A? Pues está entrando A la corriente R, R1, que multiplica X1. Esta es la entrada de A en la corriente R más E1 por Y1, y esto debe ser igual a lo que sale, R2 por X2 más E2 por Y2. Aquí no hay nada raro, esto está muy... no hay nada pues extraño aquí en esta parte, simplemente voy a pasar de un lado a otro lo que es R y al otro lado lo que es E. E2, Y2 más, perdón, menos. E2, Y2 menos E1, Y1. Vean ustedes aquí que todas estas variables son, todos los términos son variables, es decir, R1 cambia con el tiempo, R1 es diferente a R2, X1 es diferente a X2, E2 es diferente a E1, Y2 es diferente a Y1, ¿cierto? Alguien podríamos también decir que en algunos casos R1 puede ser igual a R2, ¿cierto? Imaginen ustedes el caso en el cual la transferencia de masa de un lado a otro sea tal que se conserven los flujos totales.
puede pasar. Pero en un término general, todo esto, digamos, que cambia. Vamos a hacer aquí una simplificación una simplificación. Vamos a hacer una especie de balance en una sola corriente. Hagamos en una sola corriente una especie de balance. Este balance lo que nos va a decir es que R1, lo que hemos hecho ahora, va a ser igual a R1 por X1 más un flujo de solvente. Esto es simplemente una descripción de esta forma. Entonces, si yo despejo de aquí RS va a ser igual a R1 menos R1 X1. No estamos haciendo todavía nada extraño. Y RS va a ser igual a R1 factor de 1 menos X1. Si yo acá vuelvo a despejar R1, de pronto le di mucha vuelta, va a ser igual a RS sobre 1 menos X1. Vamos a multiplicar aquí a cada lado, vamos a multiplicar por X1. Si multiplico por X1, ¿qué me va a quedar? R1 multiplicado por X1 va a ser igual a X1 sobre 1 menos X1 que multiplica a RDS. Lo que hicimos acá es una especie de representación de lo que ocurre en esta corriente, ¿sí? Y acá entra en el término que ustedes pueden ver allí. Este término X1 sobre 1 menos X1, vean ustedes que es una especie de relación molar entre el soluto, la concentración de soluto sobre la concentración de solvente en este caso. X1 es la concentración de soluto, 1 menos X1 sería la concentración del solvente. Y este término es el que denominan X1 como una mayúscula, ¿cierto? X minúscula es fracción molar, X mayúscula es relación molar. La relación molar, como está planteada, soluto sobre, digamos, el no soluto. En este sentido, nosotros podemos representar las diferentes corrientes de la misma manera. Entonces, vamos aquí. R1X1, ¿a qué es igual? A RS por X1. Si hiciéramos lo mismo, pues el R2X2, ¿a qué va a ser igual? A RS por X2. El E2Y2, ¿a qué sería igual? A el E sub S por Y mayúscula sub 2 menos un E sub S por un Y mayúscula. ¿Qué utilidad tiene lo que hicimos ahora? Vean ustedes que la utilidad ahora parte de lo siguiente. ¿Qué hemos dicho? RS y RS son los mismos. RS1 y RS2 son iguales. ES1 y ES2 son iguales, ¿cierto? Porque estamos asumiendo que el solvente no difunde. Entonces, si a esto nos va a permitir X1 menos X2 factor de ES Y2 menos Y1. Y si yo despejo menos RDS sobre E sub S va a ser igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Listo? Esta expresión es muy interesante. Esta expresión que tenemos aquí, digamos que es una especie de resumen del balance, ¿cierto? Esto digamos que es el balance. ¿En cuál volumen de control? El volumen de control 1. ¿Sí? Vean ustedes que lo que ocurre. Profe, una pregunta. ¿Este Y también es una relación? Sí. Lo que hicimos ahí con X1 RS lo podemos hacer exactamente para la corriente E1, para la corriente E2 y para la corriente R2. Y llegaríamos a las mismas expresiones. Las que colocamos en rojo después, ¿cierto? Aquí, digamos, lo que hicimos fue colocar la que demostramos aquí, pero las otras pueden ser demostradas de la misma manera, ¿sí? R2 va a ser igual a R2X2 más RS, y me voy yendo hasta que llego a lo mismo, ¿cierto? Entonces, digamos, para no hacerlo 4 veces en este caso, pues creo que con esta
podríamos generalizarla. Ahora bien, veamos qué es lo que ocurre. Cuando entra aquí en la columna, digamos que X, la fracción molar del soluto, es grande, imaginemos cualquier cosa, 0.5. ¿Qué va a ir pasando a medida que avance? Pues si está transfiriendo en ese sentido, pues esa fracción molar lo que tiende a hacer es a disminuir, ¿cierto? O sea que a lo largo de la longitud o la coordenada que yo tenga aquí, el X minúscula va a cambiar, ¿cierto? ¿Hasta que llego a dónde? Hasta que llego a una fracción molar 2. De igual manera, pues como la fracción molar cambia, también va a cambiar la relación molar. La relación molar va a ir también disminuyendo a medida que yo avance, ¿cierto? Pasando de un X1, que es más grande que, diría uno, el X2, el X2. ¿Qué pasa en el otro lado? En el otro lado entra con una fracción molar baja del soluto y lo que va a hacer es que la fracción molar tienda a aumentar, ¿sí? Igual va a pasar con la coordenada. ¿A qué voy con esto? Que yo puedo hacer un balance en la zona de control 2, en el volumen de control 2. Y no le voy a colocar Y1 o Y2, sino que le voy a colocar simplemente Y y X. Y con ese balance, pues yo voy a llegar a esta expresión de acá, ¿cierto? Entonces, vean ustedes que esta expresión ya es el balance para el volumen de control 2 y ya es un balance, digamos, general, ¿cierto? No es entre entrada y salida, sino que lo que me va a permitir es conocer la concentración o la fracción molar en cualquier punto después de que tengo las condiciones de entrada, ¿sí? O alguien podría cambiarlo, Y2 aquí y conocer Y y X conociendo las condiciones de salida. Entonces tengamos estas dos ecuaciones presentes. Les hago la siguiente pregunta. ¿A qué se les parece esto? ¿A qué se les parece estas expresiones que acabamos de calcular aquí? Una pendiente, ¿no? Listo. Primero decimos que son... Dice, ya le escucho a Andrés Felipe. Nuevamente. Es una pendiente, dice Ángelo. ¿Qué dice Andrés Felipe? ¿Qué dice Tania? ¿A qué más se nos parece esto que hayamos hecho antes? Es como las K globales. Exactamente. Recuerden que por ahí teníamos nosotros una expresión que era K sub X sobre K sub Y. Si ustedes recuerdan, esto era igual a la fracción molar en el gas menos la fracción en la interfase sobre el X en el líquido, el X en la interfase menos el X en el líquido, etcétera, algo así. Entonces, estas dos son parecidas y es bueno que lo hayan recordado para que definamos una cosa aquí. Recuerden cuando hablamos de esa relación entre K sub L, entre K sub X y K sub Y, ¿cierto? Recuerden ustedes que el K sub X y el K sub Y lo que nos estaban indicando eran que fuerza era como una especie de la fuerza motriz, ¿cierto? Vean ustedes que esto era proporcional al delta de Y, ¿cierto? Sobre el delta de X, era como una especie de relación entre fuerzas motrices. Recuerden ustedes que el delta Y y el delta X eran lo que nos indicaba la ruta de transferencia y también si era muy grande la diferencia de concentración, pues uno esperaría que el flux también fuera más grande porque era proporcional. Nosotros en alguna clase hemos dicho, bueno, esa era la línea de operación. Para aclarar un poquito acá, de pronto hacer como una especie de fe de ratas, esta línea ya no vamos a decir que es línea de operación, sino que vamos a decir que es línea de fuerza motriz, ¿cierto? Para no confundirla. ¿Por qué? Porque técnicamente lo que acabamos de calcular, el RS sobre el ES, que era Y menos Y1 sobre X menos X1, esta sí técnicamente es la línea de operación, ¿cierto? Esa línea de fuerza motriz es una especie de línea de operación si estamos hablando de la transferencia como a nivel micro. Aquí esta línea de operación ya nos va a dar más información a nivel macro, entonces les pido por favor que estas no las confundan. Son líneas diferentes, ¿cierto?
son pendientes diferentes. Ambos van a representar líneas. Digamos que vamos a tratar de graficarlas. Profe, Aquí. Cuénteme, Ángelo. bueno, es Sí, no, para cuénteme. que lo grafique la de RS, perdón. Listo, perfecto. Está muy bien. Vamos entonces a hacer este ejercicio. Nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es decir, bueno, acá hay una fracción y y una fracción x, en lo que hicimos, digamos, para los ejercicios anteriores. Eso es una curva de equilibrio. Si yo tengo una curva de equilibrio entre y y x, fracciones molares, pues también sería fácil cambiarla y representarla como y en función de y en función de x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente el x dividirlo entre el 1 menos x. No habría problema, creo yo. ¿Cuál era el paso siguiente que nosotros hicimos en los ejercicios? Si yo tengo unas condiciones de entrada a un sistema o a una capa, recuerden ustedes que lo que nosotros decíamos acá era que teníamos una interfase y pasaba del gas al líquido, ¿cierto? Teníamos un Y del gas y nos íbamos hasta un X de líquido. Y esto lo hacíamos como una especie de ruta y la dibujábamos en nuestro equilibrio. Vamos a hacer algo parecido, pero vean ustedes que ya no es un sistema pequeño, sino que es un sistema más grande, ¿sí? En el cual tengo una entrada, un punto de operación, y el punto de operación, para este caso, punto de operación va a ser el punto de coordenadas x1, y1, o el punto de coordenadas x1, y1. Entonces, recuerden ustedes para que podamos tratar de ubicar el punto de operación ahí. Eso está transfiriendo desde la fase R hasta la fase E. Esta es la transferencia. Con estas simplificaciones, ¿dónde ubico mi punto de operación? Tengo, digamos, tres opciones. Vamos a hacer una especie de encuesta. Una encuesta. El punto de operación que tiene que ver con la coordenada x1, y1. ¿Dónde lo ubico? Opción 1, aquí. Está la opción 1. Opción 2, aquí. Opción 3, aquí. Vamos a hacer pregunta a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes va a votar por un valor de eso. Vamos a ver a quién le pregunto primero. Silvia, ¿votas por el 1, por el 2 o por el 3? Bueno, ya nos responde Silvia. Andrés Felipe, ¿vota por la opción 1, opción 2, opción 3? Por la opción 1, profe. Listo, acá hay un voto. Gerson, ¿vota por la opción 1, la opción 2 o la opción 3? Claudia, ¿votas por la opción 1, opción 2, opción 3? Profe, voto en blanco. No, mentira, la opción 1. Bueno, listo. No, una mujer pajardista. Bueno, vamos, opción 1. Ángelo. Profe, es que usted, pues, en la gráfica anterior nos decía que el punto de operación, si se encuentra en la parte de arriba, sería un proceso de absorción, ¿no? Claro. Y si está abajo de la curva de equilibrio, sería un proceso de, El no inverso, recuerdo, de el torsión, inverso ¿cierto? de absorción, exacto. Entonces, creo que estamos hablando de absorción, creería que es el 2. Bueno, vamos a mirar aquí. Ángelo dice que es eso. Listo. Pero aunque la curva que trabajamos en el corte pasado era como al revés, ¿no? Sí, no, digamos, pues no sé si lo que me dices es que esta curva puede ser así, también puede ser recta o puede ser así, ¿cierto? Exacto. Sí, digamos que la
la forma en que tenga, eso va a depender ya de la sustancia, ¿cierto? Puede ser recta o de la escala. Imagínense que yo voy a hacer mis coordenadas desde aquí, ¿cierto? Y solo voy a tomar esta región. Ya que tomo esta región, casi que es lineal, ¿cierto? Pues también depende del zoom o de las sustancias, ¿sí? Bueno, entonces Ángelo dice que la 2. ¿Alguien más quiere cambiar su voto o dar alguna opinión? La respuesta correcta aquí es la 3. ¿Listo? Y ya vamos a ver por qué. Primero, les hago esta pregunta a todos. Imaginen ustedes una unidad de separación en la cual yo estoy entrando mi Y1 y mi X1, ¿cierto? Están entrando ambas corrientes. Pero si la termodinámica me dice que ya están en equilibrio, ¿podría haber transferencia? Si están en el equilibrio, pues creería que no. Exactamente, no puede haber transferencia, ¿cierto? Si están en equilibrio, esta columna puede medir 2 kilómetros, 20 kilómetros y no va a haber transferencia. ¿Por qué? ¿Por qué no hay transferencia? Porque si recordamos nosotros, recuerden ustedes que si lo vemos en este diagrama lo que me decía era que el flux era igual al K sub G o el K sub Y que multiplicaba a YG menos Y en la interfase, ¿cierto? Y decíamos por este lado que el flux, que sería igual, sería el K del líquido, en este caso un KX, que multiplicaba al X minúscula en la interfase menos el X en el líquido, ¿cierto? Recuerden ustedes que estas eran las ecuaciones. ¿Qué es lo que ocurría en la interfase? En la interfase, el Y en la interfase estaba en equilibrio con el X en la interfase, ¿cierto? Estaban en equilibrio. Entonces ahora entren ustedes a revisar. Si el Y en la interfase y el X en la interfase están en equilibrio, quiere decir que para nuestro ejemplo, estaría yo entrando con un Y y con un X que también estarían en el equilibrio. Razón por la cual esta fuerza motriz YG menos YI iba a ser a 0, ¿cierto? Querría decir que mi gráfica arrancaba en YG y se iba hasta YI, y arrancaba en XI y se iba hasta YG. No hay fuerza guía. Al no haber equilibrio, al no haber fuerza guía, cuando tengo dos composiciones que están en equilibrio, lo que ocurre es que no va a haber transferencia, ¿cierto? No va a haber un flux. Entonces, todo lo que esté, en este caso, un Y que está, Y asterisco, que está en equilibrio con este X asterisco, aquí no hay separación, ¿cierto? Ahí es una especie de restricción, ya lo habíamos comentado. Ahora bien, veamos entonces lo que les había comentado ahora, por qué puede ser 2 o por qué puede ser 3. Tratemos de ubicar esto acá. ¿Qué habíamos dicho? El X1 debería ser alto, ¿cierto? ¿Por qué debería ser alto? Pues debe ser más alto que el X2. Y debe ser alto porque esta corriente R es la que es rica en el soluto. Entonces, yo aquí de forma aleatoria lo voy a dibujar en este lado, ¿sí? Y si el X le está transfiriendo al Y, es porque el Y tiene una composición baja. Entonces, lo voy a colocar acá una composición baja. Razón por la cual un X alto y un Y bajo tiene una mayor probabilidad de que esté en esta región, bajo la curva. Si el proceso fuera al contrario, en el cual va a transferir desde la fase E hasta la fase R, ¿qué pasaría? En la fase E tendría un Y alto y un X bajo, razón por la cual estaría en esta parte, ¿sí? Entonces digamos que puede ser una especie de aspecto inicial a revisar. Volvamos aquí. Entonces digamos, listo, tenemos un punto de operación, es este. Entonces digamos que es mi punto de operación P. Mi punto de operación P implica que hay dos corrientes en contacto o dos fases en contacto. Una fase en contacto tiene una composición
X mayúscula 1 y la otra fase en contacto tiene una composición Y mayúscula 1. Hasta ahí vamos. No sé si tiene alguna duda, porfa, nos lo van contando. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? ¿O qué vimos hasta ahora nosotros en clases anteriores? Dijimos, bueno, existe una línea que habíamos dicho de forma equivocada, que era la línea de operación. Existe una línea de fuerza motriz. ¿Cuál era la línea de fuerza motriz? La línea de fuerza motriz es una línea como esta, ¿cierto? Esta es la línea de fuerza motriz. ¿Y cómo la definíamos nosotros? Coloquemos acá una línea, no coloquemos E, coloquemos Q. Esta línea P a Q tenía una pendiente. ¿Cuál era la pendiente? K sub X sobre K sub Y, ¿cierto? Y recuerden ustedes qué era lo que me indicaba. Me estaba indicando, esta era como la X en la interfase, como en el equilibrio, y esta era una Y también como en un equilibrio. Vean ustedes que esto lo que me estaba indicando era deltas de concentración, ¿cierto? Un delta X y un delta Y. Y este delta X y delta Y eran los que representaban la fuerza motriz. Y si había un delta Y que era más alto o más grande que un delta X, en este caso digamos que es así, según nuestro monacho, indicaba que la resistencia en una fase o en otra era mayor o menor. Recuerden ustedes que también lo habíamos tratado en alguna clase. Esa es la línea de fuerza motriz. Ahora hagamos la línea de operación. La línea de operación, si nosotros la dibujamos, vámonos hasta acá, hasta un punto T. Y aquí voy a dibujar esta línea. He mejorado el pulso. Esta línea, ¿qué pendiente tiene? Tiene una pendiente que dijimos que es menos R de S sobre S. ¿Listo? Vean ustedes que también, esto es una línea de operación que la extendí hasta el equilibrio. Pues tengo el punto 1 y tengo el punto 2. ¿Dónde ubico el punto 2? El punto 2, o sea, esta región de acá, tengo el punto 2 y acá tengo el punto 1. El punto 1 coincide con el punto P, punto de operación, y el punto 2, ¿dónde lo ubicaría? Gerson, ¿dónde lo ubicaría? O Claudio. O Ángelo, ¿dónde ubicaría el punto 2? La curva de equilibrio, ¿no? Listo. El punto 2 podría estar aquí, ¿cierto? Pero también podría estar aquí, pero también podría estar aquí, también podría estar aquí o también podría estar aquí. Me explico. ¿Qué creen ustedes de qué depende qué tanta separación se va a dar en esta columna? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser la limitante que me va a decir, bueno, yo les pongo un ejemplo. Usted necesita remover el 50% del soluto que está entrando. ¿Cuál sería la restricción principal ahí? ¿Qué necesito yo para remover ese 50%? Imaginen esto. Cuando yo entro, el primer contacto que van a tener no va a generar separación. Después, en el 5% de la columna va a haber separación, ¿cierto? Si yo los dejo más en contacto, va a haber más separación, 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 ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que entre más larga es la columna, mayor espacio hay para que haya contacto entre las fases y por ende mayor separación, ¿sí? Entonces, cuando entró la columna, las composiciones X y Y son estas. Si se empiezan a separar, lo que está pasando es que voy a tener posibilidades de una corriente con una composición X y Y. Imaginen que esto es a la mitad de la columna, aquí,
¿cierto? Que a la mitad de la columna estén saliendo ya con una composición X y Y. Si yo la sigo extendiendo, podría llegar hasta el equilibrio. Teóricamente, voy a colocar aquí este punto X2, Y2, ¿cierto? Este de aquí. Teóricamente, para yo llegar hasta una concentración en el equilibrio, necesitaría una columna de un largo, por así decirlo, infinito, ¿sí? Entonces, este espacio es lo que me falta para llegar al equilibrio, ¿sí? ¿Cierto, maestra? ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. Perdón que me devolví. Vamos a colocar aquí otra vez. Entonces, en mi caso hipotético, el que estoy mostrando, mi línea de operación va desde un punto P1, pues horripilante, ya la voy a borrar. Va desde un punto P1 hasta un punto P2, ¿sí? Esa es mi línea de operación. Y las composiciones se van a mover a lo largo de ¿qué? A lo largo de la línea de relación de RS y S, ¿sí? Si la columna fuera mucho más larga, yo podría llegar hasta el equilibrio. Y mi pregunta es, ¿la línea podría seguir al otro lado? La línea no va a poder seguir nunca hasta el otro lado. El equilibrio es una restricción, ¿cierto? Si la línea siguiera, eso indicaría que sigue habiendo separación y no la hay. Otra forma de explicar que no hay separación es esta. Para el punto 1, mi línea de fuerza motriz la dibujamos. Para mi punto 2, para mi punto intermedio, yo también voy a dibujar mi línea de fuerza motriz, ¿cierto? A mi punto XY también voy a dibujar mi fuerza motriz. En mi punto X2, Y2 voy a dibujar mi fuerza motriz. ¿Qué conclusiones pueden tomar ustedes de lo que acabo de hacer? Sí, Ángelo, cuéntenme. Profe, o sea, no entiendo por qué no puede llegar directamente hasta el punto T, o sea, Listo, perfecto. porque esa parte no la subraya, no entiendo. Bueno, listo, no. Para este caso yo estoy asumiendo que Y2 y X2 aún no están en equilibrio, ¿cierto? Lo estoy asumiendo. Como no están en equilibrio, mi punto X2, Y2 no lo coloqué directamente en la curva, ¿sí? Si la longitud de la columna fuera tal, digamos que fuera más larga, colocarla aquí más larga, si va a exagerar. ¿Qué pasaría? Que podría tener una longitud tal de que la separación siguió y fue tan larga la columna que llegué a un Y2 y un X2 que son iguales al Y2 y X2 en equilibrio, ¿cierto? Ahí sí estaría en el punto T. Okay. ¿Listo? Bueno, mi pregunta es, cuando yo llego a Y asterisco y X asterisco, si yo pongo más larga la columna, ¿podría seguir la línea hacia arriba? No, porque ya llegaríamos al equilibrio, ¿no? Exactamente. Y ya vamos a ver, uno, porque ya dijimos, en el equilibrio no va a haber más separación. Si no hay más separación, pues no va a haber más cambio en las composiciones. Ahora bien, lo que les dibujé de las fuerzas motrices también es muy importante que lo tengan en cuenta. Vean ustedes que para el punto 1 tengo una fuerza motriz. Para el punto XY otra fuerza motriz. Para el punto X2 otra fuerza motriz. Si nosotros seguimos subiendo, vean ustedes que cada vez la fuerza motriz va a ser ¿cómo? Más pequeña. Hasta que llegue a una fuerza motriz ¿de cuánto? De 0, porque el delta X y el delta Y van a ser igual a 0. Razón por la cual, por eso decíamos que el equilibrio o la curva de equilibrio es la restricción. Más allá del equilibrio no puede haber más separación. Y también, ¿qué podría uno analizar aquí? Vean ustedes que la relación, vean ustedes que a medida que avanza, el delta X se hace cada vez más pequeño.
y el delta y también se hace cada vez más pequeño. Vean ustedes. Ese es el primer delta x, ahora ese es el segundo delta x, el tercer delta x, el cuarto delta x, hasta que el delta x sea ¿cuánto? 0. Quiere decir que mi fuerza motriz en cada una de las fases va a disminuir, a pesar de que la pendiente, que la estamos asumiendo como constante, la fuerza motriz delta x o la fuerza motriz delta y, a medida que me acerco al equilibrio, es cada vez más pequeña. ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. No olvidar, línea de operación diferente a línea de fuerza motriz. ¿Sí? Vean ustedes, aquí ya está el monacho mucho más bonito. Tenía el punto de operación P, ¿sí? Es un sistema, un proceso en corriente paralela. Tengo la curva de equilibrio. La línea PK, en este caso sería como una especie de línea de fuerza motriz. La línea QL, esta línea y esta línea son líneas de fuerza motriz. El punto PQ sería ¿qué? La entrada P, la salida Q, ¿sí? Y si yo alargara mi columna, llegaría hasta un punto T. Y en el T tengo concentraciones X de equilibrio, Y de equilibrio, ¿sí? Y vean ustedes, Y asteriscos y X asteriscos son muy similares a lo que hablábamos cuando conversamos sobre coeficientes de transferencia de masa globales. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si la operación fuera desde la fase E hasta la fase R? Pasaría, acá yo puedo colocar una flecha. ¿De dónde hasta dónde me estoy moviendo? Desde el punto P hasta el punto Q, a lo largo de L, ¿cierto? L que es la longitud de la columna. Siendo este el punto P hasta el punto Q. Ahora, si la transferencia se da al contrario, desde la fase E hasta la fase R, pues yo tendría esta dirección, ¿cierto? La pendiente también sería RS sobre EDS. Y también tendría la restricción del equilibrio. Aquí tendríamos una absorción y una desorción, según lo que habíamos visto. No sé si queda claro ahí ya un poco más claro los monachos. ¿Qué dudas tienen ustedes hasta ahí? Profe, respecto al punto como tal, el punto de operación, cuando está arriba, significa que está transfiriendo como si de Y a X. Sí está, exactamente. Si está arriba, quiere decir que estoy entrando con una concentración alta en Y baja en Ok. X, ¿cierto? O sea que la fuerza guía viene. Igual, aquí lo estamos ilustrando como con información cualitativa, ¿cierto? Ya cuando tengamos datos y usted diga, tengo esta composición y tengo esta otra, pues al dibujarlo, los mismos datos lo van a ubicar donde usted necesite Profe, estar. una pregunta. Entonces, aquí ya podríamos estar incluyendo lo del K global, o dejaríamos a un lado eso que vimos el corte pasado. No, el K global y el K local, pues vamos a dejar quietos un ratico, ¿cierto? Listo, Igual nos listo, van a seguir sirviendo. listo. ¿Cuál es, digamos, lo fundamental que me gustaría que ojalá pudiéramos el sábado, en caso que tengamos dudas, digamos, la naturaleza de lo que es K local y lo que es K global, ¿cierto? Que las ecuaciones o la forma de utilizarlos, pues ya pase como un segundo plano sin dejar de ser importante. Pero que cuando yo les diga, bueno, el coeficiente de transferencia de masa K sub X, ustedes digan, bueno, ya sabemos que corresponde a la fase líquida, por ejemplo. Pero ¿qué quiere decir el K? El K quiere decir qué tan rápido o qué tan lento se permite ese flujo a través de una fase. Y el inverso es la resistencia. Pues todas las cosas que tratamos en algunas clases, ¿sí? Eso me parece importante que ustedes lo consideraran. Ahora les hago la siguiente pregunta. Nosotros hicimos todo en función de X mayúscula y Y minúscula. ¿Qué utilidad tiene eso? En lugar de graficar de una vez X minúscula y Y minúscula. Lo que va a ocurrir es que las líneas de operación no van a ser lineales, sino que van a ser curvas, ¿cierto? Van a ser curvas de operación, por así decirlo,
¿sí? Cuando trabajamos con curvas, pues digamos que va a tener ciertas dificultades, sin decir que no lo puede hacer. Esta ecuación aquí, ¿a qué representaría? Pues ustedes recuerdan que tenía el balance R1 por X1 más E1 por Y1 es igual a R2 por X2 más E2 por Y2. Si yo despejo Y como una función de X, pues podría tener una relación de este tipo. Entonces, trabajar con X mayúsculas y Y mayúsculas genera unas ventajas con respecto a la linealidad, ¿sí? Y trabajar en esa linealidad, pues digamos, es mucho más útil para los Profe, ¿cómo diagramas. así? O sea, trabajar con las Y mayúsculas nos arroja una curva como más recta. No, nosotros lo que hicimos fue, nosotros estas X y Y, cuando trabajamos con mayúsculas, saben ustedes que nos dio de una ecuaciones lineales, ¿cierto? RS sobre S sabemos que es una línea recta. Pero si yo tratara de hacer, ejemplo, un R1 sobre un E1, en función de las composiciones, ya no sería una línea recta, ¿sí? Ya van a ser curvas. Entonces, eso digamos que es una de las utilidades para poder trabajar con las mayúsculas, ¿sí? Aquí simplemente estoy mostrando qué podría pasar si nosotros trabajáramos en función de las fracciones molares o de presiones parciales, ¿sí? En lugar de trabajar con las relaciones molares. Eso digamos por una parte, ahorita en un monacho lo vamos a ver más claro. ¿Qué diferente tiene esto? Vean ustedes, aquí estamos trabajando contracorriente. Contracorriente, pues su nombre lo dice, pues en el punto, nosotros estamos hablando que esto era punto P y punto Q, acá decíamos que era punto P y punto Q para seguir con los monachos del libro. Vean ustedes que el punto P tenga una entrada y una salida, ¿sí? O sea que el contacto se va a dar de la misma manera que vamos a seguir asumiendo para el primer caso, que A se transfiere aquí, pero el A va a entrar aquí con una concentración alta, y acá posiblemente ya tenga también una concentración alta de Y, ¿sí? Porque el Y entró con una concentración baja y empezó a aumentar, ¿cierto? Entonces el Y está aumentando en este sentido y el X está disminuyendo en este sentido. Pregunta, ¿cambiaría el balance o no cambiaría el balance? O les hago el siguiente, o les pongo el siguiente ejercicio para que traten de rayarlo de aquí hasta las 9:30. Traten, por favor, de encontrar la relación R sub S sobre E sub S para este flujo en contracorriente, como una función de relaciones molares. ¿Listo? Pues traten de hacer el mismo ejercicio que hicimos ahora, el balance de materia, hacer la conversión a relaciones molares y despejar RS sobre E sub S a ver a qué llega. ¿Listo? Entonces les doy hasta las 9:32, ¿sí? Para que tengan 10 minutos para revisar. Profe, ¿me permite ver las diapositivas anteriores? Ya me devuelvo. Con esta podrían trabajar.
Listo, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue con el balance? Profe, ¿podría volver la diapositiva un momento? ¿Dónde estaba? Sí, señor, claro. Solo un poquito. Aquí fue. Ahí es. Hágale tranquilo. Me falta una sola cosita. Listo, profe. Gracias. Listo, de una. Bueno, ¿alguno de ustedes ya tiene alguna respuesta para colocarla aquí? RDS sobre DS, ¿cuánto nos daría? ¿Listo? Alguien dirá, pues valiente gracia, dio lo mismo, pero vean ustedes la diferencia, es una pendiente ¿cómo? Una pendiente positiva. ¿Y de dónde parte este balance? Pues este balance va a ser muy similar, ¿cierto? Solo que cambia. Lo que entra es igual a lo que sale. ¿Y qué está entrando? R1X1, aquí lo estoy dejando todavía en fracciones molares, más, también ¿qué está entrando? Está entrando E2, Y2 es igual a R2, X2 que sale más E1, Y1, ¿cierto? Ahí empezaría el balance. Y si nosotros hacemos exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, reemplazar R1X1 por RSX1, E2Y2 por ES, Y2 mayúscula, todo esto nos va a llevar a la expresión que les coloqué ahorita. RDS sobre DS es igual a Y2 menos Y1, X2 menos X1, ¿sí? Digamos, este es el balance para el volumen de control 1, y si lo generalizamos para el volumen de control 2, que sería la concentración en cualquier punto de la columna o de la etapa, Y menos Y1, X menos X1. Estamos hablando de fracción de relaciones molares. Ahora bien, si seguimos entonces con nuestra percepción o nuestra suposición de que el A difunde desde R hasta E, el punto de operación lo vamos a colocar en la misma parte, ¿cierto? Vamos a colocar el punto de operación aquí, ¿listo? Tengo mi punto de operación en esta parte. Ahora bien, ¿cómo grafico RS sobre S? Entonces, es una línea, la que acabamos de obtener ahí. Voy a adelantarme acá y voy a dibujar. ¿Cierto? Aquí tengo, esta era la que habíamos dicho que esta es menos KX sobre KY, la línea de fuerza motriz, pero me falta dibujar mi línea de operación. ¿Cómo la dibujo?
Claudia, ¿cómo dibujaría esta línea de operación? Gerson, ¿todavía está ahí usted? Sí, profe. Listo, ¿cómo dibujaría esa línea de operación? Mm, La línea de operación. Ya tenemos esa ecuación que nos acabo de dar, ¿cierto? Y Sí, esa ecuación de es una línea que tiene una pendiente. ¿Y esa pendiente cómo es? ¿Positiva o negativa? Sí, negativa. no, es una pendiente positiva, En sería este como, caso, exactamente, en este caso es positiva, ¿cierto? La Ah, sí, otra, sí, después de que sí. nos daba menos, listo, es positiva. Si es positiva, tiene que pasar por el punto de operación. Entonces, si es positiva, voy a dibujarla yo aquí así, ¿cierto? Muy mal dibujada, asquerosamente, pero es tiene que una línea. tocar la curva de equilibrio, ¿verdad? ¿O no? Podría o no podría, ya vamos a ver esa parte. Yo acá dibujé el punto de operación, pero este no necesariamente es el punto de operación en la entrada, ¿cierto? Este no necesariamente es el punto P o el punto Q, ¿cierto? Esta línea yo la voy a dibujar acá y voy a decir que voy desde el punto P o desde el punto Q hasta el punto P, ¿cierto? El de la izquierda puede ser P o el de la izquierda puede ser Q. Aquí voy nuevamente a la superencuesta. ¿Cuál es P? ¿El de la izquierda o P es el de la derecha? ¿Cierto? P está aquí o P está aquí. ¿Qué dice Ángel y qué dice Gerson? Analícenlo con calma. Hágale, Gerson, tírenle el agua. Y la forma de hacerlo es que revisen bien cómo son estas. Comparen Y2 con X2 y comparen Y1 con X1. Con la suposición de que A transfiere de R hasta E. Mm, entonces sería como, sería de Q hacia P, de izquierda a derecha. O Sí. sea, el P donde lo pongo, en la derecha o en la izquierda. El P lo colocaría en la derecha. Listo, P lo pongo aquí y Q lo pongo aquí. ¿Qué dice Gerson al respecto? No sé. Analicémoslo entonces. Pues podría ser, profe. Listo, digamos ya Gerson se fue al lado. ¿Cómo está entrando aquí? Si el Y2 en teoría como debería ser, bajo o alto. O cómo es Y2 con respecto a Y1. Mejor hablemoslo así. Bajo. Y2 es más bajo, ¿cierto? Que Y1. Creería uno que está recogiendo A, o sea que va a aumentar. O sea que si Y2 es menor que Y1, este debería ser el punto 2, ¿cierto? Y este Sí. debería ser el punto 1. Ahí vamos bien, hasta ahí se valida lo que conversamos. Ahora empecemos con el punto X. ¿Cómo debería ser X1 con respecto a X2? X1 debería ser alto, ¿no? X1 debería ser alto, miremos a ver. X1 debería ser alto y X2 debería ser bajo, ¿cierto? Entonces ahí ya no se cumple un poquitico con lo que estamos hablando, ¿cierto? Sí, no sé cómo. Entonces, volvamos aquí. ¿Cómo debería ser Y2? Y2 debería ser más bajo que Y1, ¿cierto?
Eso es lo que dijimos, ¿cierto? Vean ustedes que el análisis con y con X, digamos que no nos cumplió. Volvamos. Y2, ¿cómo debe ser Y2 con respecto a Y1? Y2 debería ser menor a Y1, ¿cierto? Sí. O sea que Y2 debe ser menor a Y1. O sea, YQ debe ser menor a YP. ¿Sí? Entonces, aquí está bien. Aquí cumple. Ahora pensemos con el XQ debe ser menor al XP. ¿Cierto? O sea, que de la forma que lo colocamos ya está correcto. ¿Qué quiere decir? Que esta es la composición X2, Y2, y esta es la composición X1, Y1. ¿Estamos? Ok, pero serían las mayúsculas, ¿sí? Sí, son las mayúsculas. Sí. Listo. Aquí ya coloquémoslo mayúscula y mayúscula. Y para adelantarnos, si eso fuera representado en las minúsculas, eso sería una curva. Una curva. Ahorita vamos a ver una gráfica. Listo. Así viene. Ahora Pero veamos entonces. entonces sería como una curva, pero de P a Q, ¿sí? Creo que pues, el punto P y el punto Q, digamos que estarían ubicados en la misma parte. El recorrido entre los dos es el que cambia. No sería lineal, sino que sería una curva. Ok. ¿Listo? Vean ustedes aquí, analicemos algo muy importante. ¿Qué está pasando entonces ahora? Vean ustedes que si yo pongo las diferentes líneas de fuerza motriz, asumiendo que son lineales, ya vamos a ver después algo al respecto. ¿Sí? Vean ustedes que si la columna, vean ustedes que esta columna, como la tenemos aquí, según esta línea de operación, vean ustedes que en cada uno de los puntos de longitud hay separación. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos puntos tengo una fuerza motriz positiva, ¿sí? Si esto se acercara más al equilibrio o entre más cerca esté del equilibrio, lo que quiere decir es que esa fuerza motriz, a medida que se acerque, va a ir perdiendo poder de separación. Me explico. Imaginen que la curva no va a estar tan separada, sino que va a estar un poquitico más cerca. Lo que plantea de pronto ahorita Ángelo. La voy a dibujar aquí. ¿Sí? Ven ustedes que arrancamos en P, nos vamos moviendo hasta Q, ¿cierto? En esta dirección. Entonces ahora también hagámoslo aquí, desde P hasta Q, ese es el recorrido, ¿cierto? Si la columna es cada vez más larga, pues ¿qué va a pasar? Me va a acercar cada vez más al equilibrio, ¿sí? Me va a ir acercando más al equilibrio. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Pues va a ocurrir la misma explicación que vimos ahora. Yo acá tenía fuerzas motrices positivas, los delta, pero el delta dan ustedes que cada vez va disminuyendo, ¿cierto? Hasta que llegue un punto en el cual no va a haber separación porque ya alcanza el equilibrio, ¿sí? El ejemplo de acá abajo, vean ustedes que si yo alargo, pues voy a tocaría el equilibrio, igual podría llegar nomás hasta acá, ¿cierto? Yo ya no podría extender esta curva ni siquiera pues para composiciones negativas, ya no tendría ningún sentido. Pero sí podría llegar hasta aquí. Y vean que a medida que me esté acercando la curva al equilibrio, nuevamente la fuerza motriz y la separación va a ser más difícil, ¿sí? Porque entre más cerca esté el equilibrio, más difícil es la separación, porque el flux es cada vez menor. ¿Qué pasaría ahora si es un proceso inverso? Proceso inverso en el cual, ya lo vamos a dibujar acá. El proceso inverso, ¿cuál sería? Pues un proceso en el cual la transferencia se dé desde E, ese sería desde E hasta R. Aquí abajo de la curva sería desde R hasta E, según lo que vimos, ¿cierto? Pasaría lo mismo, tengo una pendiente, ¿cierto? Tengo aquí ya los puntos X2, Y2, X1, Y1 cambiarían, ¿cierto? Sí, tienen diferentes, o son inversas. ¿Cuál sería como la ruta? La ruta sería esta, ¿cierto? Porque pasamos de la condición 1 a la condición 2, ¿sí? Pero tengo las líneas de fuerza motriz, también se seguirían manteniendo, y los principios vienen a ser los mismos, ¿cierto? Tengo la pendiente de la línea de operación. Y bueno, aquí el P y M es la línea de fuerza motriz, voy a
Voy a borrar eso que rayé, porque no tiene sentido. ¿Sí? PM es la línea de fuerza motriz. ¿Alguna pregunta ahí, Ángel? ¿Alguna pregunta ahí, Gerson? La pendiente de arriba sería cuando, bueno, es cuando el punto de operación es de Y a X, ¿sí? Exactamente. Cuando la transferencia sea desde E hasta R, tal cual. ¿Sí? Entonces, digamos que ya tenemos esta parte. Lo que le comentaba ahorita, si nosotros graficamos ahora en lugar de las mayúsculas, las minúsculas, vea usted esta curva de operación que se puede presentar, ¿sí? Esta curva de operación, sí, pero vea usted que aquí es minúsculas y minúsculas, ¿cierto? Esto se podría convertir en una línea recta en el caso en que R1 sea igual a R2 y en el caso en que E1 sea igual a E2, ¿cierto? Un caso en el cual lo que entre en todo sea igual a lo que salga, lo único que está cambiando es como los componentes que están fluyendo de un lado a otro, ¿sí? Si eso pasa, si R1 es igual a R2, ya esta curva no será curva, sino sería una línea recta, ¿sí? Pero en términos generales, si yo grafico las fracciones molares, me va a dar no lineal la curva, la línea de operación, sino que me va a dar una curva de operación, ¿sí? Y tendría las mismas fuerzas motrices, ¿sí? Si no fue análisis, vamos a ver más adelante que sería un poquitico diferente. La linealidad favorece muchas cosas. Con esta vamos a terminar y les pido que analicemos muy bien lo siguiente. Aquí vamos a comparar configuraciones. Y la comparación de configuraciones es, digamos, cuál sería mejor, ¿cierto? Si sería mejor una operación en paralelo o una operación en contracorriente. Eso digamos que lo analizaríamos en cada una de las operaciones particulares, pero aquí les voy a explicar algo, voy a tratar de dejar claro algo. Ven que tengo esta mi línea de equilibrio, voy a dibujarla acá, tratar de dibujarla parecida, ¿sí? Bien, voy a dibujar mis ejes. Tengo X, tengo Y, tengo X para no hacerlos tan largos, Y y tengo X. Me disculpan ahí la vulgaridad. Voy a colocarlo en mayúsculas para seguir trabajando lo que estamos haciendo. X y tengo A. Bien. Ahora bien, voy a dibujar en el lado izquierdo una línea de operación y en el lado derecho voy a dibujar otra línea de operación. Voy a dibujar una línea de operación que sería esta, ¿cierto? Iría desde este punto, coloquémoslo hasta acá, ¿cierto? Digamos que desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿sí? Así era el recorrido de una línea de operación en paralelo. Voy a borrar esta parte, no hay necesidad de colocarla hasta el equilibrio. Voy a dibujarla aquí. Y ahora dibujar una línea de operación, digamos que es una columna de la misma longitud, que va a ir desde el punto, decíamos que iba desde el punto, eso es en contracorriente, decíamos que iba desde el punto P estaba arriba, ¿cierto? O P estaba abajo. ¿Cómo eran las coordenadas? ¿Cuál era el punto 1 aquí? P iba arriba. Listo. Entonces iba desde 1 hasta 2, ¿cierto? Esta era la ruta. Vamos ahí. Ahora coloquémosle a esto líneas de fuerza motriz. Voy a dejar línea de fuerza motriz acá, ¿cierto? Vamos a hacerlas. Las de fuerza motriz. Y ahora tengo acá, vamos a colocar también líneas de fuerza motriz tratando de que sean relativamente iguales. Ahora bien, ¿en cuál de los dos creen ustedes que sería un proceso más eficiente, dirían ustedes? ¿O qué diferencia puede haber ustedes entre la separación? Esta decíamos que es paralela. Y este es contracorriente. Vean ustedes aquí una cosa. ¿Qué estaría pasando con las líneas? Si yo, digamos,
entre más larga sea la línea de fuerza motriz, uno diría que es mayor el flux, ¿cierto? O mayor la fuerza guía. Acá tengo fuerzas guías, pero vean que a medida que avanzo, las fuerzas guías van a ir disminuyendo en el sistema en paralelo. Es decir, alargar una columna en un sistema en paralelo, pues digamos, ¿cuál sería el beneficio? Pues uno podría decir que no sería mucho, porque a medida que yo lo alargue, también mi fuerza motriz va a disminuir. ¿Qué pasa a contracorriente? A contracorriente depende también la línea, qué tan lejos esté de la línea de equilibrio, pero vean ustedes que en promedio las fuerzas guías se van a mantener, ¿cierto? Si yo extiendo al lado y lado, pues uno dirá que aquí voy a llegar a un punto al equilibrio, pero aquí si sigo extendiendo, pues, ¿qué va a pasar? Pues digamos que tengo en promedio, digamos que las fuerzas guía, las fuerzas motriz, digamos el promedio de las fuerzas motriz va a ser mucho mayor si tengo un sistema en contracorriente, ¿cierto? O sea que si tengo un sistema en contracorriente, en teoría uno diría que va a ser más útil tener un sistema más largo que si tengo un sistema en paralelo, porque en este sistema en paralelo alargarlo me lo va a acercar al equilibrio sí o sí, en contracorriente posiblemente sí o posiblemente no me lo acerque. Pero en términos generales, la separación en contracorriente es un poco más efectiva que la separación en paralelo. Van a haber unos procesos en los cuales lo vamos a ver en paralelo, porque digamos que por ciertas restricciones se tienen que hacer así. No sé si me hago entender el planteamiento que les pongo. Bueno, esta parte la pueden ojear en el último párrafo de la sección de balances de materia del Treiber. Ahí explican con respecto a las ecuaciones. Ahora bien, de acá que sigue, hablar de etapas. Aquí les corté la definición de etapas que dan en el Treiber. Les pido por favor que den una leída a esa sección. ¿Por qué? Lo que acabamos de dibujar y lo que planteamos en las generalidades son los preliminares, vimos que las unidades trabajan en diferentes etapas. Entonces, una línea de absorción o una columna de absorción tiene n platos, tiene 10, 20 platos, 30 platos, y en cada plato se da una separación diferente, y la podríamos considerar como una etapa, ¿sí? Entonces, los balances de materia los vamos a analizar también como etapas. Entonces, eso es, digamos, lo último que tenemos por ver hoy. Les dejo esa lectura, por favor. El sábado que los veamos nos vamos a dedicar a hacer entonces ejercicios del corte pasado. Y también esperaría pues que ese sábado tengamos ya una nota a final de la tarde, en caso pues que haya cambios con respecto a lo que tratemos ese día en la mañana, de notas de sus parciales y de sus talleres. No sé si tiene alguna pregunta para que cerremos entonces aquí la clase. Profe, sí, respecto a las notas serían el sábado, ¿sí? Sí, digamos, por dos razones. Uno, pues yo estoy todavía terminando de revisar los talleres, pero como me decía, digamos, el estudiante del otro grupo que puede tener razón, que hay muchos ejercicios que ustedes los hacen con cierto criterio y de pronto ese criterio también es válido, no sé, ¿cierto? Entonces posiblemente lo que conversemos el sábado logre o suavizar algunos errores o fortalecer algunos errores que haya identificado y de pronto tenga algún cambio las notas. No lo creería, pero podría tenerlo. Igual, a medida que yo tenga revisiones de las notas, pues se las hago llegar, ¿cierto? Posiblemente también les pueda servir saber ustedes qué sacaron, ya para que el sábado puedan ustedes plantear alguna queja, ¿sí? Entonces, déjenme también, según el tiempo que yo tenga, a ver qué tanto avance en revisar sus parciales. Y a medida que los tenga, pues se los voy transmitiendo. Listo, entonces nos vemos el sábado. Listo, profe, nos vemos el sábado. Listo, entonces igual no dejen de Hasta leer luego, profe. este capítulo y nos charlamos el sábado. Mucha suerte. Listo. Cuídense. Hasta luego, profe. Chao.